Sí, pero ya la tenemos a la doctora Roa en contacto. ¿Cómo le va, doctora? Le saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez desde Justicia. Muy buenas tardes, Oscar, Araceli y a la teleaudiencia. También un placer estar en contacto con ustedes. Y lamentablemente la Fiscalía sigue favoreciendo o sigue sirviendo como caldo de cultivo para que sigan cometiéndose estos hechos repudiables, ¿verdad? Que en un término tan coloquial podemos llamar el planiverismo, ¿verdad? Así se festeja el planiverismo en Paraguay y se beneficia también. Por eso que realmente exclamé eso, ¿verdad? Y resalté también de que no solamente este caso, sino que tenemos muchísimos casos de los netos que terminaron con una suspensión condicional del procedimiento con una salida muy benigna. Doctora, y bueno, también teniendo en cuenta en este caso, esto pasa en garantías, fue conforme también a lo que se allanó el Ministerio Público y también la justicia electoral, pero esto queda, digamos, con un mal sabor teniendo en cuenta que estamos hablando de varios reposos y 18 días de inasistencia laboral y más de 1,5 millones de guaraníes que percibió sin haber ido a su lugar de trabajo. ¿Usted cómo ve esto teniendo en cuenta que simplemente reconocen los hechos, devuelven la plata y queda como si nada pasó? Es gravísimo lo que cometió esa funcionaria Joana Godoy, creo que es el apellido, Así mismo. porque acá no solamente ella presentó documentos, certificados médicos, sino que también falsificó la firma de esos supuestos médicos. O sea que ella no es imputada por un solo hecho punible por cobro indebido de honorarios. Acá hay una concurrencia de hechos punibles para empezar a hacer. Sí. Y cuando hay una concurrencia de hechos punibles, y más aún, digamos, algo gravísimo para mí, ¿verdad? Tratándose de justificar su inasistencia, no debería el Ministerio Público otorgar estas salidas procesales benignas, porque el Ministerio Público, por Constitución y por ley, tiene la carga de elaborar las estrategias de cómo enfrentar una política criminal para poder enfrentar los flagelos que hoy padece en nuestro país, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que en Paraguay muchísimos funcionarios públicos están en las mismas condiciones que esta chica que fue beneficiada con esta salida procesal tan benigna. Mientras el Ministerio Público siga favoreciendo con ese tipo de salidas, nosotros vamos a seguir soportando esos hechos punibles que realmente es lacerante, ¿verdad? Cuando pensamos de que en los hospitales públicos falta la medicina, las escuelas se caen por los techos caen por la cabeza de los niños, no tenemos accesos adecuados, etcétera. O sea que la carencia en Paraguay es demasiado grande para poder estar soportando de que el Ministerio Público siga premiando a estos funcionarios con pagar un poquito, ¿verdad? Lo que devolver lo que robaron, una parte de lo que probó el Ministerio Público. Capaz que existan más hechos, ¿verdad?, que ameriten más descuento, pero bueno, lo que probó el Ministerio Público es la cuantía que devuelve y el resto hacen pequeñas donaciones en cuotas y conservan su cargo. Ese es el premio que le otorga la justicia a esta gente. Claro, de hecho también hay que subrayar aquí, doctora, que no solamente esto contó con el allanamiento de la Fiscalía, incluso la propia justicia electoral prestó su conformidad para cerrar esto. Es decir, a pesar de haberse reconocido este hecho de corrupción, porque hay que llamarlo así, fue un hecho de corrupción, por más mínimo que sea la cantidad de dinero, la propia justicia electoral, el ente que fue afectado en este caso, se mostró conforme con ese pequeño arreglo. Y por eso, porque estas instituciones siempre se allanan, o sea que cuando ellos son realmente cómplices, ¿verdad? Acá se tenía que haberle procesado a los ministros del Tribunal de Justicia Electoral por no tener el control, digamos, de estas deficiencias, porque acá tenemos un solo caso, pero ¿cuántos casos de planillerismo hay en la justicia electoral? Entonces, acá hay un grado también de complicidad, cuanto menos, ¿verdad? O consentimiento para que estos funcionarios que muchas veces ni siquiera trabajan sigan cobrando sus salarios.
Un consentimiento sí, con eso se lava la mano el fiscal, ¿verdad? Aceptó, en este caso aceptó la institución, entonces salían al Ministerio Público después de haber acusado, y el juzgado otorga lisa y llanamente, digamos, el requerimiento el planteamiento de la defensa. Siempre se da en estos casos, ¿verdad? Ahí tenemos la fotógrafa de Santiteña, que era una funcionaria que trabajaba en la binacional, que también devolvió un poquito de plata, digamos, a la entidad, y sigue conservando su trabajo, incluso creo, ¿verdad?, de que fue ascendida. O sea, que si cobraba antes 30 millones, ahora creo que cobra 37 millones. Hay otros casos, como el tipo de Rocha Torres también. O sea, que hay muchísimos casos de planillerismo en donde estas personas consiguieron de alguna forma u otra certificado médico para poder justificar su inasistencia, pero que finalmente estos documentos también... Doctora. Doctora. Doctora, ¿nos escucha? Creo que se cortó la llamada. Vamos a tratar de recuperar la conexión con la doctora Esther Roa, que bueno, nos hablaba de todos los casos donde se accede justamente a esta suspensión condicional, se le pone las reglas de conducta, entre otras cuestiones, devolver el dinero, digamos, que se robó, se podría decir, o que se cobró indebidamente, y también hacer una reparación del daño social, alguna entidad de beneficencia, pero queda solamente ahí. Finalmente estas personas no afrontan mayores procesos, y es lo que ella critica, porque es como que ya se está volviendo costumbre en estas causas de corrupción ver estas salidas alternativas, y no finalmente ver que afrontan un proceso, son condenados. Y bueno, no sé cuál era la expectativa en este caso, teniendo en cuenta que estábamos hablando ya directamente de que había una acusación, inclusive por parte del Ministerio Público, pero en la audiencia se allana al planteamiento de la defensa. Y otro caso que queríamos hablar también con la doctora Esther Roa tiene que ver con 2 resoluciones de la máxima instancia en lo penal. Estamos hablando de la sala de la Corte Suprema de Justicia, la sala penal, que sacó 2 resoluciones confirmando en primer punto la primera sentencia contra el exgobernador de Central, Hugo Javier, y también con su mano derecha, Miguel Robles. Doctora, usted nos comunicaba también de estas 2 resoluciones de la sala penal, una que confirma la condena a Justo Ferreira y otra a Hugo Javier. Sí, así es, celebramos por lo menos esas 2 resoluciones que salió de la sala penal, hay que decirlo, ¿verdad? Después de bastante tiempo, porque costó muchísimo integrar en principio, y bueno, por fin podemos celebrar 2 condenas que han quedado firmes por hechos gravísimos de corrupción, en este caso Hugo Javier, y también en épocas de pandemia, son 2 casos de la era pandemia, ¿verdad? Porque digamos el de Justo Ferreira, que es un empresario que también estuvo vinculado con hechos punibles relacionados en ese tiempo de la pandemia, también quedó firme su condena. Hay que ver un poco este tema de los arrestos domiciliarios, ¿verdad? Cómo van, porque su hija, por ejemplo, que también estuvo condenada, Patricia Ferreira, que estuvo también condenada, prácticamente ella cumplió un arresto domiciliario, y ni siquiera, cuando quedó firme su condena, ni siquiera pisó la cárcel. Ojalá que no sea lo mismo con el padre, ¿verdad? Que de repente creo que está condenado a 4 años. Y el caso de Hugo Javier, bueno, él estuvo también bastante tiempo, seguro que le van a computar también ese tiempo, y él, en el caso de Hugo Javier, sí tiene una pena altísima. Claro, estamos hablando en el caso del ex del exgobernador. Exgobernador de Central, digo bien, por la causa de un perjuicio de 5.105 millones nada menos. Y bueno, ahora con esto ya la sala penal confirma esta sentencia. Ahora, doctora, usted en su rol, obviamente, de una de las personas que se considera activista, porque es la que hace más una vigilancia asidua a estos casos de corrupción, ¿cuáles son los casos que aún quedan en el tintero que consideran que deben tener premura?
Son varios expedientes, algunos incluso corren serio riesgo de prescripción. Estamos hablando de, por ejemplo, el caso de Miguel Cuevas. Después tenemos el caso de otros intendentes, por ejemplo, como el de Mariscal Estigarribia, Alcaraz, Eladio Alcaraz. Después también tenemos el caso de Nelson, también que es Nelson López, que también es un intendente que hace bastante tiempo está también paralizado en la Corte Suprema de Justicia su recurso de casación. Ostaciano, son varios. Creo que en este momento tenemos más o menos allá por los 14 o 15 expedientes emblemáticos de corrupción paralizados en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros cada semana hacemos controles presenciales y por otro lado también presentamos escritos, ¿verdad? De tal suerte de que ellos tomen nota por lo menos para poder acelerar o advertir de cuando pueda correr el riesgo de quedar impune. En este caso, nosotros en estos dos casos estuvimos haciendo controles y también presentando notas para destrabar, primero para integrar en la sala penal y después para que se resuelva. Así que celebramos también, ¿verdad?, este triunfo que no solamente de ciudadanos, sino que también de los fiscales que imputaron, que acusaron, que llevaron a juicio oral, de los miembros del Tribunal de Sentencia que también, emitieron su fallo, los tribunales de apelación también que confirmaron esa condena. Yo creo que es el cúmulo de varias acciones, individualidades que finalmente podemos decir que Paraguay por lo menos está empezando a castigar a sus corruptos, ¿verdad? Porque Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica y precisamente porque en Paraguay no se castiga la corrupción. Así que para nosotros celebramos eso. Tal vez en otros países no sea tanto la emoción, ¿verdad? Pero acá cuando una condena queda firme, nosotros por lo menos nos alegramos, pero eso no significa que al día siguiente van a estar en la cárcel. Acá seguramente van a plantear el recurso de van a plantear la aclaratoria. Y una vez que se va a la aclaratoria, después van a estar chicaneando con recursos de reposición, apelación. O sea que queda todavía un largo camino para nosotros los activistas, ¿verdad?, de controlar este expediente para que por lo menos pisen la cárcel y que la ciudadanía se sienta compensada después de estos hechos tan lacerantes, como les dije, tan doloroso que es robar en pandemia cuando todo el mundo estaba corriendo por su vida y la de sus familiares, esta gente seguían robando al Estado paraguayo. Doctora, y justamente con relación a todos los urgimientos y presentaciones que se realizan de este COAPI, de Somos Anticorrupción y en su persona, vemos que el pasado 23 de junio usted presentó una nota de urgimiento de resolución de recusación al presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, con relación a la causa a Óscar Venancio Núñez. En este caso está pendiente una recusación por lo que podemos observar en esta nota presentada. Sí, realmente creo que uno de los casos más emblemáticos es la de Óscar Venancio Núñez por el daño patrimonial que hubo. Estamos hablando de que en juicio, ¿verdad?, porque según la Fiscalía era mucho más el monto del daño patrimonial, pero según el Tribunal de Sentencia detectó 42.500 millones de guaraníes. Imagínense esa cifra. Y en el caso de Óscar Venancio Núñez tenemos de que está paralizado prácticamente desde enero del 2024. Desde enero del 2024 nosotros tenemos pendiente todavía la resolución de un recurso de apelación especial contra la sentencia que le condenó a 11 años. Y en aquel momento, ese grupo, esa camada, porque acá hubo dos juicios. El primer juicio fueron fueron llevados a juicio oral un grupo de 4 o 5 procesados y después el segundo juicio en donde estuvo Óscar Venancio Núñez, y en ese momento se había solicitado el sobreseimiento provisional de Rubén Rusillón. Rubén Rusillón, que quedó prácticamente colgado en el juicio. Rubén Rusillón había sido beneficiado también en una audiencia preliminar ante un juez de paz, creo que era Ferreira, y estuvo también complicado con el tema de la mafia de los pagarés, en donde a él le sobreseyó definitivamente en esta audiencia preliminar.
Y en ese momento el fiscal de la causa había apelado ese sobreseimiento definitivo y fue anulado en la Cámara de Apelación. Se volvió a enviar a un juzgado penal de garantía para, digamos, realizarse la audiencia preliminar, pero sin embargo en ese acto le recusó al juez y hoy está a través en la Cámara de Apelación para resolver esa recusación contra el juez de garantías que debe sustanciar la audiencia preliminar del diputado Rubén Rosselló. Y mientras seguimos esperando el recurso, o sea, la resolución del recurso de apelación especial que está en el Tribunal Multifuero de Villa Hayes, que está integrado por la doctora María Mesa, está también la doctora Jazmín Ortiz, que es la hija de la diputada Catebeque, y su papá, el intendente Benjamín, ambos del mismo sector Colorado, era Honor Colorado, Honor Colorado creo que no recuerdo, bueno, la ANR. Sí. Y por último ingresó el juez en lo civil Gustavo Martín, o sea que está integrado por estos tres magistrados y a cargo de estos tres magistrados está para resolverse digamos, tanto la recusación como el recurso de apelación especial. Doctora, en esta misma nota ustedes mencionan que la imputación data de enero del 2014. Han transcurrido a la fecha más de 12 años y 5 meses y advertían también que esto correría un riesgo de impunidad, ya sea por prescripción y extinción de la acción penal. ¿Cuánto tiempo falta para que esto, digamos, ocurra? Bueno, nosotros estamos haciendo un cálculo estimativo de los hechos punibles que fueron imputados, acusados y condenados, ¿verdad? Digamos, estamos hablando de lesión de confianza y otros hechos punibles. Ahora bien, el tribunal de sentencia, que tiene un criterio distinto, en donde ellos hacen otros cálculos, en donde ellos someten a un análisis más doctrinario, vamos a decirle, ellos dicen de que no hay riesgo porque los hechos punibles son gravísimos, y que son varios y que va a presidir aquí a no sé cuántos años, ¿verdad? Pero nosotros, eso es un criterio, nosotros no podemos decir de que ese criterio puede prevalecer, por ejemplo, en el Tribunal de Apelaciones o en la Sala Penal, ¿verdad? Entonces, de hecho que se resalta justamente la gravedad y por otro lado se menciona el tiempo transcurrido desde la imputación para que sirva de alarma digamos, a los ministros de Corte, porque acá, Oscar y Araceli, acá no pueden los 9 ministros decir el día de mañana yo no voy a aceptar un juicio político porque yo no sabía, ¿verdad? Todo está documentado. Todas las prescripciones, toda la impunidad que se registró por lo menos en los últimos 7 u 8 años o 10 años tal vez, porque nosotros hace bastante tiempo, hace 15 años que yo estoy prácticamente abocada a este tema, ¿verdad? Porque tengo una absoluta pasión y responsabilidad civil, ¿verdad? De decir que en Paraguay se tiene que erradicar de una buena vez, alguna vez, la impunidad. Y bueno, sabiendo de que eso es un proceso, nosotros estamos haciendo ese proceso, pero todo está documentado. Todas estas notas tienen cargo. Estos ministros no pueden decir el día de mañana, yo no sabía. Es más, Oscar y Araceli, nosotros nunca, jamás tuvimos ninguna respuesta a más de 27 expedientes que quedaron prescritas y que fueron sobreseídas por prescripción, en donde pedimos auditorías. Eso te estoy hablando de hace 2 o 3 años. Nuevamente volvimos a reiterar en otros casos que quedaron impunes. Estamos hablando más de 30 o 40 expedientes que quedaron impunes. Y hasta hoy nunca la Corte Suprema de Justicia anunció, por ejemplo, los sumarios o las auditorías y las conclusiones en su caso de esa auditoría, y que esas auditorías hayan tenido un impacto, digamos, que pueda afectar a los responsables, sean estos fiscales, sean estos abogados, sean estos jueces de garantía o Tribunal de Apelación o la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, muchas veces ellos anuncian de que van a auditar un expediente que quedó prescrito, pero eso queda en los paredes. Pero nosotros estamos todo documentado. Algún día, como dije una vez y me querellaron, el Congreso va a tener que ser representado por gente digna, que amen realmente ese Paraguay y que entiendan que una justicia independiente es de vital importancia.
Y cuando ocurra eso y me llaman con un telefonazo y me digan cuáles son las razones por las cuales usted cree que estos ministros son responsables, y están todos los papeles, están todas las documentaciones, están todas las notas que fueron enviadas, están todos los pedidos de auditoría, las reiteraciones de esos pedidos de auditoría, los urgimientos que se presentó. Imagínense, ¿no? Oscar Venancio Núñez, hemos presentado casi 200 notas. Es una locura. Entonces, yo creo que esta es la mayor contribución que nosotros estamos haciendo para fortalecer justamente la justicia en Paraguay y para que acabe de una buena vez esto que es tan triste, ¿verdad?, de que Paraguay se siga robando impunemente. Claro, doctora. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo este contacto y también estas palabras respecto a estas dos, a estas dos porciones que queríamos hablar con usted. Le agradecemos mucho y le enviamos un fuerte abrazo, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, siempre elocuente